Los conceptos clave de equilibrio electrolítico y ácido base son 800.000 conceptos clave, por lo tanto vamos a pasarlo regular, sobre todo yo contándolo, pero vamos a ello. Empezamos por el sodio, empezamos por la hiponatremia. Un sodio menor de 135 puede darse en tres situaciones: que el paciente esté hipovolémico-deshidratado, o sea que haya perdido líquido, o que tenga una situación de casi normalidad del volumen extracelular o un mínimo aumento solo, o que tenga un gran aumento del volumen extracelular, situaciones con edemas. Con depleción de volumen significa que el paciente está perdiendo sodio, está perdiendo también agua, y eso puede perderlo o por el sistema renal o por el sistema digestivo. Por uno de los dos sitios tiene que estar perdiendo. Por eso medimos el sodio en orina. Si está alto es por el riñón, si está bajo es por el tubo digestivo. Ahí ya diferenciamos: las pérdidas por el tubo digestivo pueden deberse a tratamiento con diuréticos, pueden deberse a un hipomineralcorticismo, por ejemplo, o pueden deberse simplemente a una diuresis osmolar, porque haya mucho bicarbonato, porque haya mucha glucemia también, como pasa con la acidosis diabética. Mientras que las pérdidas extrarrenales son o vómito o diarrea, o laxante, o gente que se provoca el vómito también, que puede pasar. Mientras que la normalidad del volumen extracelular con el sodio alterado, digamos, nos indica que hay una patología de la ADH, casi seguro. En este caso sería una secreción inadecuada, y ya buscaríamos las causas que la han producido. Y las situaciones con aumento del volumen extracelular con edemas, pues son cualquier enfermedad donde pueda haber edemas generalizados, como pueden ser insuficiencia renal o cuadros que cursan con fallo prerrenal. Por eso los podemos diferenciar por el sodio en orina. Esos cuadros con fallo prerrenal son la cirrosis, el síndrome nefrótico o la insuficiencia cardíaca. La clínica, normalmente los pacientes con hiponatremia suelen estar asintomáticos, pero cuando tienen clínica por el sodio bajo, normalmente se debe a un desequilibrio molar en el sistema nervioso, y por lo tanto puede haber encefalopatía, convulsiones y tal. Y el tratamiento consiste en la reposición. Cuidado con la reposición, no se la vamos a hacer demasiado rápida, sino se la vamos a hacer 24 o 48 horas, porque si no hay riesgo de provocar una mieloneurosis centropontina. La hipernatremia. Las situaciones son muy parecidas, lo que pasa es que las que tienden a producirte hipernatremia son más enfermedades en donde hay una alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque el paciente pierde líquido y sin embargo no repone agua, por lo tanto el sodio le va subiendo poco a poco en sangre. También podemos diferenciar situaciones con depleción, con normalidad o con aumento del volumen extracelular. Con depleción tendríamos característicamente pues la diarrea, los vómitos de los lactantes, donde no reponen adecuadamente, o la diuresis osmótica que se produce, por ejemplo, en el coma osmolar diabético. ¿Por qué? Porque están en coma y no reponen. En cuanto a la normalidad del volumen extracelular, se produce en la diabetes insípida, ya dijimos antes que era patología sobre todo de la ADH, y el aumento del volumen extracelular con hipernatremia tiene una situación muy característica, que son los hipermineralcorticismos. Y en esos hipermineralcorticismos tenemos que saber simplemente que la retención excesiva de sodio tiene un techo, y ese techo les permite a los pacientes tener hipertensión arterial, pero que no lleguen a tener edemas. No hay edemas en esta situación. Pues predisponen a la hipernatremia esas situaciones que estamos diciendo: pérdidas renales, extrarrenales, con déficit de conciencia y otras situaciones parecidas. La clínica: encefalopatía por deshidratación. Al haber una hipernatremia excesiva en sangre, la neurona pierde agua y por lo tanto se queda encogida. Realmente puede suceder así. Esa encefalopatía puede llegar a producir incluso traumatismo, un líquido cefalorraquídeo hemorrágico, un encogimiento cerebral y la muerte, por supuesto, si no se soluciona a tiempo. El tratamiento básicamente es, pues, si hay situaciones con exceso de mineralocorticoides, poner pues fármacos antagonistas o diuréticos. En la diabetes insípida intentar tratar la causa, pero sobre todo reponer agua, y en las situaciones con hipovolemia hacer una reposición. Normalmente se hace de suero pues hemisalino. Vamos con el potasio ahora. Causas que producen hipopotasemia. Entre las causas que producen hipopotasemia podemos tener situaciones en donde se pierde potasio, básicamente, y esa pérdida de potasio puede ser o por el riñón o por otro sitio, que normalmente es el tubo digestivo, diarrea y vómito. Para diferenciarlas, lo que hacemos es medir el potasio diario, las pérdidas de potasio por orina diario. Si son más de 15 milimoles al día, estamos hablando de pérdidas seguramente por el riñón. Una vez que pensamos que hay pérdidas por el riñón, estas pérdidas pueden ser simplemente porque hay un exceso de diuresis, nefropatía pierde sal o diuresis osmótica, o porque haya una mayor secreción por parte de la célula tubular de potasio. Y dentro de todas estas situaciones que pueden producirlo, diferenciamos dos. No porque sean dos bloques distintos, sino porque para el diagnóstico nos va a venir bien hacer esa diferenciación. Algunas que cursan con acidosis,
acidosis tubular renal, por ejemplo, acidosis diabética, tratamiento con anfotericina, y otras que cursan con alcalosis, que fundamentalmente van a ser las situaciones de hipermineralcorticismo, de cualquier tipo, también incluye el síndrome de Bartter, el síndrome de Leader, o el tratamiento con diuréticos también puede producirlo. Clínicamente, debilidad muscular, arritmia, puede haber típicamente en la hipopotasemia una nefropatía intersticial, con vacuolización incluso del túbulo proximal, y el tratamiento se basa en la reposición. Hiperpotasemia, voy a tomar un poquito de aire. La hiperpotasemia suele producirse normalmente por fallo renal o por toma de fármaco o incluso por paso transcelular. Recordad siempre que el paso transcelular en la alteración del potasio es una de las consideraciones que tenemos que hacer en primer lugar casi. Si no en ninguna de estas situaciones que hemos dicho, fallo renal, toma de fármaco o paso transcelular, entonces nos vamos a ir directamente hacia el hipoaldosteronismo, que serían las situaciones que más probablemente pueden explicarme esta hiperpotasemia. Ahí ya puedo diferenciar un poco, según que sea un hipoaldosteronismo verdadero o que no responda también a la reposición con mineralcorticoides, lo que puede pasar en situaciones de pacientes que toman espironolactona o eplerenona, o en pacientes que tienen un pseudo hipoaldosteronismo, que los receptores no le responden, o una acidosis tubular tipo 4 en la que la respuesta tampoco es muy buena. En la clínica, normalmente debilidad muscular y arritmias. El tratamiento de la hiperpotasemia, a diferencia de todos los restantes cuadros que hemos visto antes, este es un poco más complejo y un poco más preguntable. Si hay una toxicidad cardíaca y hay una arritmia ventricular, por ejemplo, podemos dar gluconato cálcico para antagonizar el efecto cardíaco del potasio, pero normalmente estamos preparados con las palas para hacer una desfibrilación. En el caso de que haya una hiperpotasemia aguda y no haya esta arritmia ventricular, sino que nosotros simplemente queramos hacer un tratamiento rápido, pues podemos usar tratamientos intravenosos, como pueden ser insulina, como puede ser furosemida, como puede ser bicarbonato, que mete potasio dentro de la célula. Y a largo plazo son las resinas el mejor tratamiento que hay. Bien, queridos amigos de Planeta Azul, ahora vamos con el pH y vamos a hablar del pH. A ver, la introducción del pH es fundamental que tengáis claro cómo funciona esto, cómo funcionan los bicarbonatos, los CO2 y todas esas cosas. Pero una vez visto eso, aquí resumimos los conceptos clave de cómo diferenciar y cómo diagnosticar acidosis y alcalosis. La acidosis metabólica, que tiene un pH bajo, una acidosis, menos de 7,35, cifras de bicarbonato bajas, que explican esa acidosis por lo tanto, y la PCO2 no tiene por qué moverse, o lo normal es que la PCO2 baje porque al tener acidosis nosotros hacemos una respiración de Kuhn-Maul e intentamos compensar esa acidosis eliminando CO2, hiperventilación compensatoria. Para diferenciar las causas que producen acidosis metabólica nos basamos en el anion gap, que de entrada puede parecer un rollo, pero que nos sirve bastante para hacer ese diagnóstico diferencial. Sodio menos cloro más bicarbonato. Si el anion gap está elevado, ya sé que la causa casi seguro va a ser una cetoacidosis o una acidosis láctica. La intoxicación por etilenglicol y otras cosas pueden producírmela también, pero principalmente pienso en esas causas. Si el anion gap está normal, voy a barajar las restantes posibles situaciones, como por ejemplo un cuadro de diarrea, un cuadro de hipoaldosteronismo o una acidosis tubular renal, entre otras. La acidosis respiratoria fundamentalmente va a ser por procesos respiratorios que pueden producirme secundariamente una fatiga de la musculatura en la hipercompensación y al final retención de CO2, como puede pasar de forma crónica con la bronquitis crónica, que también retienen CO2, o como puede pasar simplemente con una enfermedad neuromuscular, que ya de entrada tienen una hipoventilación y retienen CO2. En la situación de acidosis respiratoria tendremos un pH ácido, tendremos una PCO2 alta, que es la que justifica precisamente esa acidosis, y el bicarbonato, si es un cuadro que se ha instaurado en las pasadas horas, el bicarbonato está normal, porque el riñón no le ha dado tiempo de compensar. Si el cuadro lleva más de 2 días, el bicarbonato ya lo que ha hecho es intentar compensar el cuadro, ¿cómo? Reteniendo bicarbonato por el riñón. La clínica de la acidosis suelen ser molestias digestivas, náuseas, vómitos, puede haber también clínica neurológica, debilidad, confusión, arritmia, respiración de Kuhn-Maul y a largo plazo destrucción de hueso. El tratamiento fundamentalmente es con bicarbonato y tratar el cuadro de base. Estoy hablando, por supuesto, de la acidosis metabólica. En la acidosis respiratoria, pues tenemos que hacer el tratamiento del cuadro respiratorio que corresponda. Alcalosis metabólica. Empezamos con la alcalosis metabólica. Las causas más frecuentes son los hipermineralcorticismos, los diuréticos, sobre todo furosemida y tiazida, los vómitos de repetición, y hay algunas causas más que pueden producir alcalosis, pero estas son tal vez las principales. Hay alguna diarrea por adenoma velloso que puedes perder sobre todo cloro y tal. En la alcalosis metabólica, la clínica fundamental viene dada
por la tetania. Eso es lo que más nos va a llevar a diferenciarla del resto de los cuadros, porque la alcalosis motiva que el calcio se una más a las proteínas plasmáticas y por lo tanto tengamos una hipocalcemia efectiva, una disminución del calcio iónico. ¿Cómo reconocemos la alcalosis metabólica? Pues la alcalosis metabólica tiene un pH alto, mayor de 7,45, y tiene, ¿qué es lo que produce esa alcalosis metabólica? El exceso de bicarbonato, por lo tanto tiene un bicarbonato alto, mayor de 27. ¿Cómo está la PCO2? Pues si hay una alcalosis metabólica, el riñón, el aparato respiratorio intentará hipoventilar para retener un poco de CO2 y para compensar un poco el pH, por lo tanto la PCO2 puede estar alta o según como sea el cuadro importante puede estar dentro de los límites de la normalidad. La alcalosis respiratoria se ve en la hiperventilación, ya sea porque tengo un cuadro pulmonar y tengo que intentar conseguir oxígeno como sea y tengo que hiperventilar, o ya sea porque de entrada tengo una crisis de ansiedad e hiperventilo en consecuencia. Si la alcalosis respiratoria dura varios días, entonces al riñón le ha dado tiempo a compensar y lo que hace es eliminar más bicarbonato del normal para intentar compensar el pH eliminando bicarbonato.